Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar uno de esos misterios que han tenido a todos hablando, y estoy hablando de nada más y nada menos que Can Yaman. Sí, nuestro guapo actor turco favorito, ese que nos roba el aliento con su mirada y su carisma, ha decidido finalmente revelarnos la verdad sobre algo que ha estado rodeado de rumores y especulaciones: su matrimonio. Y no solo eso, sino que nos va a explicar por qué lo ocultamos. Prepárense porque esto se pone bueno. Y antes de sumergirnos de lleno en esta exclusiva, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí siempre les traemos lo último y lo más jugoso del mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Como saben, Can Yaman es un fenómeno. Su carrera despegó de manera meteórica, conquistando audiencias en Turquía y luego en todo el mundo con sus telenovelas, pero más allá de la pantalla, su vida personal siempre ha sido objeto de un intenso escrutinio. La fama es un arma de doble filo, y para figuras tan carismáticas y atractivas como Can, el interés del público trasciende los guiones y las escenas románticas. Su presencia en redes sociales, sus apariciones públicas, sus relaciones sentimentales pasadas, todo ha sido analizado al milímetro. Y últimamente los rumores sobre su vida amorosa, y en particular sobre un posible matrimonio, han estado circulando como pólvora. ¿Quién es la misteriosa mujer que ha logrado conquistar el corazón de este galán? ¿Cuándo se casó? Y quizás lo más intrigante de todo: ¿por qué tanta discreción? Can Yaman, consciente de la expectación que genera, y seguramente influenciado por la necesidad de poner fin a las conjeturas, ha decidido romper el silencio y contarnos todo. Y créanme, las razones son más profundas de lo que muchos imaginaban, tocando fibras sensibles sobre la privacidad, el amor y la protección en el ojo público. Hace no mucho tiempo, como muchos de ustedes seguramente recordarán, salieron a la luz unas fotografías y testimonios que apuntaban a que Can Yaman se habría casado en secreto. Las imágenes, aunque borrosas y poco concluyentes para algunos, para otros eran la prueba irrefutable de que nuestro actor había dado un paso tan importante en su vida privada. Se hablaba de una ceremonia íntima, lejos de los flashes y del ojo público, en un lugar paradisíaco, rodeado de las personas más allegadas, un escenario digno de película romántica. Y claro, ante la ausencia de confirmación oficial, o quizás ante declaraciones evasivas que alimentaban la sospecha, las especulaciones se dispararon. Algunos decían que era una estrategia para aumentar su mística, para mantener viva la llama de la intriga y que el público siguiera especulando, otros que simplemente quería proteger su privacidad, un derecho fundamental incluso para las estrellas de cine. Pero la verdad, como casi siempre, suele ser más compleja y fascinante, anclada en motivaciones más humanas y menos calculadas de lo que la farándula suele dictar. En esta ocasión, Can Yaman, en una reciente entrevista que ha causado revuelo en el mundo del entretenimiento, ha sido sorprendentemente abierto. Ha confirmado lo que muchos sospechaban pero pocos se atrevían a asegurar: sí, que efectivamente se casó. Y lo más intrigante y conmovedor es su explicación sobre el porqué de este secreto, de esta decisión de mantener un evento tan trascendental en la más absoluta discreción. Resulta que no fue por falta de amor, ni por querer jugar al misterio barato o a la exclusividad mediática, sino por un motivo mucho más noble y profundamente humano: proteger a la persona que ama. Él mencionó con una sinceridad que desarma, que la vida de una figura pública como él viene con una carga inmensa de atención mediática, de comentarios, de juicios, de análisis constantes, y que no quería exponer a su pareja, a esa persona especial que ha elegido para compartir su vida, a esa vorágine. Él quería que su relación, que su matrimonio, fuera un espacio seguro, un refugio íntimo y personal, lejos de las miradas indiscretas, de las cámaras intrusivas y de las opiniones ajenas que a menudo pueden ser hirientes o invasivas. Imaginen por un momento lo que significa estar profundamente enamorado, sentir la alegría de haber encontrado a tu alma gemela, y querer compartir esa felicidad con el mundo, gritarlo a los cuatro vientos. Pero al mismo tiempo sentir la necesidad imperiosa y protectora de resguardar a tu pareja de una exposición que puede ser abrumadora, especialmente si esa persona no ha elegido vivir bajo los focos. Can Yaman ha expresado que su pareja, a diferencia de él, que ha navegado las aguas de la fama desde hace años, no está acostumbrada a este nivel de atención pública, a ser el centro de innumerables conversaciones y juicios. Y él, como hombre enamorado, sintió la responsabilidad innata de blindar su relación contra cualquier tipo de presión externa, de ruido que pudiera perturbar la armonía de su unión.
Quería que su amor creciera y se fortaleciera en un ambiente de calma y normalidad, en ese capullo de intimidad, sin la interferencia constante de la prensa, de los paparazzi, o del escrutinio implacable de las redes sociales. Una decisión, sin duda, muy madura y reflexiva, que pone el bienestar de su pareja por encima de las convenciones sociales o las expectativas mediáticas. Él mismo contó con detalles que la boda fue algo muy sencillo, muy personal, una celebración del amor en su forma más pura. No hubo grandes celebraciones, ni fastuosas fiestas, ni invitados famosos que pudieran robar protagonismo a la pareja. Fue un acto íntimo cargado de amor y significado para ellos dos, un momento que querían atesorar en la memoria y en el corazón. Y la decisión de no hacerlo público en ese momento fue precisamente porque querían disfrutar de esa etapa inicial de su matrimonio, ese dulce comienzo, sin la presión de tener que dar explicaciones, de tener que posar para las cámaras o de lidiar con la opinión pública. Querían vivir su amor a su manera, sin calendarios editoriales ni protocolos mediáticos, construyendo su futuro desde la tranquilidad. Es una perspectiva que, creo yo, muchos de nosotros podemos llegar a entender y a empatizar. ¿Quién no querría vivir uno de los momentos más importantes y emocionantes de su vida de forma privada, íntima y verdaderamente especial, libre de las miradas y los comentarios ajenos? Pero aquí viene la parte que quizás ha desatado más debate y ha generado más interés. ¿Por qué ahora la revelación? ¿Por qué sacar a la luz lo que hasta ahora se había mantenido tan cuidadosamente oculto, incluso cuando los rumores ya eran casi un hecho público? Pues bien, Can Yaman explicó que con el tiempo, y quizás al ver que su relación se ha consolidado, que ha superado las pruebas iniciales y que su pareja se ha adaptado un poco más a su mundo, a su estilo de vida y a la exposición inherente a su profesión, sintieron que ya era el momento adecuado para compartir esta noticia con el mundo. Quizás también al ver que los rumores ya eran muy fuertes y que la verdad estaba a punto de salir a la luz de forma incompleta, distorsionada o incluso malintencionada, prefirieron ser ellos quienes contaran su propia historia, con sus propias palabras y desde su propia perspectiva, retomando el control de su narrativa. Él enfatizó fuertemente que no se trataba de un engaño, ni de una manipulación de la atención mediática, ni de una estrategia para generar titulares vacíos. Al contrario, lo describió como un acto de protección, un gesto de amor hacia su esposa, y en última instancia, un acto de honestidad hacia sus seguidores. Porque a pesar de querer mantener esa burbuja de privacidad, también son plenamente conscientes de que tienen una base de fans enorme que les tiene mucho cariño, que los apoya incondicionalmente y que, de una forma u otra, se preocupan por su vida, tanto profesional como personal. Entonces, llegado a un punto, creyeron que lo justo, lo correcto y lo más sincero era compartir esta felicidad, esta nueva etapa de sus vidas, aunque fuera con un poco de retraso respecto a la ceremonia en sí. Es una muestra de respeto hacia quienes los siguen y admiran. La persona que acompaña a Can Yaman en esta nueva e importante etapa de su vida es una mujer que, según él describe con una ternura palpable en su voz, le aporta mucha paz, estabilidad y serenidad. Alguien que lo entiende profundamente, que lo apoya incondicionalmente en su carrera y en sus proyectos, y que comparte sus valores fundamentales y su visión del mundo. Y si bien los detalles sobre su identidad, su profesión o su nombre siguen siendo un poco escasos, y seguramente así lo desean mantener por un tiempo más, lo importante aquí, lo que resalta en sus palabras, es la felicidad genuina que irradia Can Yaman al hablar de ella. Se nota a leguas que está profundamente enamorado, que ha encontrado en ella a su compañera de vida, su cómplice y su refugio. Y esto para sus fans es una noticia maravillosa. Ver a alguien que admiras, que sigues con interés, feliz y realizado en el plano personal, es siempre un motivo de alegría y de inspiración. Esta revelación y la forma en que ha sido manejada, también nos da pie a reflexionar sobre la naturaleza de la vida de las celebridades en la era actual. Vivimos en una era digital donde todo parece estar expuesto, donde cada detalle de la vida de una persona famosa es analizado, comentado, criticado o elogiado en tiempo real. Las redes sociales han creado una ilusión de cercanía, pero a menudo difuminan los límites de la privacidad. Y Can Yaman, con esta decisión de haber comunicado su matrimonio de esta manera, nos está recordando de una forma muy clara y contundente que detrás de los personajes de ficción, de las portadas de revista y de las apariciones públicas, hay personas con vidas privadas, con sentimientos complejos, con necesidades básicas de intimidad y de un espacio seguro para construir su felicidad. Su enfoque en proteger a su pareja, priorizando su bienestar por encima de la exposición mediática, es un ejemplo muy poderoso de respeto y de amor verdadero,
un recordatorio de que la fama no debería anular los derechos fundamentales de las personas. Algunos podrían pensar que ocultar algo tan importante como un matrimonio es un poco contradictorio, dado que Kanyaman vive de su imagen pública, de su conexión con el público y de su profesión como actor, que requiere una cierta dosis de exposición. Pero creo que hay una diferencia clara y fundamental entre compartir aspectos de tu vida profesional y personal que tú decides y eliges mostrar, y ser forzado o presionado a exponer tu relación íntima, tu vida privada, a un escrutinio constante. Kanyaman no ha negado su fama, al contrario, la ha sabido capitalizar de forma brillante, se ha convertido en una estrella global gracias a su talento y a su conexión con el público. Pero ha sabido trazar una línea, una frontera clara y bien definida entre su vida pública, donde se entrega a su audiencia, y su santuario personal, ese espacio íntimo y seguro donde reside su vida privada y sus relaciones más preciadas. Y me parece sinceramente admirable y digno de elogio. La reacción de sus seguidores en general ha sido predominantemente de apoyo y comprensión. La mayoría de los fans, esos que lo siguen con lealtad desde hace años, han elogiado su valentía al priorizar la protección de su pareja y han celebrado su felicidad, entendiendo que este es un paso natural en la vida de cualquier persona. Han entendido su mensaje de amor y responsabilidad. Claro, como en toda comunidad, siempre hay alguna voz disidente, alguien que prefiere el drama, la polémica o que siente que se le ha ocultado algo. Pero la inmensa mayoría ha entendido su mensaje, ha comprendido sus motivaciones y le han enviado sus mejores deseos, sus bendiciones y su apoyo incondicional. Y es que al final, lo que todos queremos para las personas que admiramos, para los ídolos que seguimos, es que sean felices, que encuentren el amor y que construyan vidas plenas, ¿verdad? Así que, para resumir todo este torbellino de noticias, especulaciones y finalmente revelaciones, Kanyaman ha confirmado su matrimonio, revelando que lo mantuvieron en secreto por un tiempo considerable precisamente para proteger a su esposa de la intensa y, a menudo, implacable exposición mediática. Una decisión tomada desde el amor más profundo y la responsabilidad más sentida, buscando preservar la intimidad, la paz y la normalidad de su relación en un mundo donde la privacidad es un bien escaso, sobre todo para figuras públicas. Y ahora, al sentir que su matrimonio se ha consolidado, que han construido un vínculo sólido y que su pareja se ha adaptado un poco más a su universo, han decidido compartir esta feliz noticia con sus seguidores. Es una historia que nos habla de amor, de protección, de valentía y de la búsqueda incansable de un espacio de normalidad y serenidad en medio del torbellino de la fama y la notoriedad. Ha sido un viaje fascinante desentrañar esta historia, ¿verdad? Una historia que nos recuerda que detrás de la imagen pública de las estrellas hay personas con emociones, con miedos y con deseos de una vida normal. Espero que hayan disfrutado de esta revelación tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hicieron bien en mantenerlo en secreto durante tanto tiempo? ¿Cómo ven esta decisión de priorizar la protección de la privacidad de sus seres queridos por encima de la expectativa mediática? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones, sus preguntas en los comentarios de abajo. Leo todos y cada uno de sus comentarios, y su interacción es lo que hace que este canal sea tan especial, lo que nos motiva a seguir buscando y compartiendo las noticias más interesantes. Y si les gustó este vídeo, si les pareció interesante y quieren ver más historias como esta, con secretos revelados, análisis a fondo y el mundo del entretenimiento al descubierto, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Su apoyo se traduce en más contenido de calidad. Compártanlo con sus amigos, con su familia, con todos aquellos que admiran a Kanyaman o que simplemente disfrutan de estas historias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad de amantes del entretenimiento y activen esa campanita para no perderse ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y por supuesto más exclusivas. Chao, chao.